Encuentro. Vicepresidenta Delcy Rodríguez revisó con representantes de la Corporación China de Petróleo Meta Nacional de Producción de Crudo. Promoverá acuerdos. ONU y Organización Internacional para las Migraciones nombraron a representante especial conjunto para los migrantes venezolanos. Por la convivencia, presidente Nicolás Maduro ratificó su disposición de efectuar un diálogo con la oposición. Reiteran demandas. Diversos gremios de trabajadores de la administración pública denunciaron vulneraciones de las contrataciones colectivas. Participación. Presidente del TSJ, Michael Moreno, informó que el organismo asistió a reunión latinoamericana para discutir implementación y funcionamiento de los convenios de La Haya. Autonomía. Diputado Rafael Guzmán afirmó que con nueva ley el Parlamento busca rescatar institucionalidad del Banco Central de Venezuela. Maquillaron cifras. Empresa alemana denuncia uso de filtros informáticos en análisis de tesis doctoral del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Luz verde. Congreso de Perú aprobó la cuestión de confianza para el tren ministerial del presidente Martín Vizcarra. Esta latina, Nacho, representará a Venezuela en los premios Latin Music. Un día te tuve y no supe valorarte y yo pensé. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenos días, Venezuela. Feliz jueves. Sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Yoheis Adrián y Gregorio Rojas listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo e iniciar también nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Y lo hacemos con información en materia de comunidad en los estados Guárico y del Tamacuro. A esta hora de la mañana hacemos nuestro primer contacto con nuestro compañero Eliezer Hernández. Buenos días, Eliezer. Hola, buenos días. En el estado Guárico amanecemos con información en materia de comunidad. Y es que habitantes de los sectores Camoruquito, Carmen Elina y Los Flores, en las periferias de San Juan de los Morros, denuncian que cumplen 48 horas sin el suministro de energía eléctrica. Aseguraron haber acudido en reiteradas oportunidades ante la empresa responsable del suministro de energía sin hasta ahora obtener ningún tipo de respuestas, por lo que exigieron a las autoridades regionales y municipales tomar en cuenta esta solicitud para cuanto antes solucionar la problemática. Desde San Juan de los Morros, en el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos en la comunidad de Pueblo Blanco, parroquia Juan Millán del municipio de Tucupita, donde sus habitantes viven en pobreza extrema. En este sector habitan 400 familias indígenas quienes aseguran sentirse abandonadas a su suerte, ya que desde hace 10 años no le construyen vivienda y desde hace 5 años permanecen sin energía eléctrica. Tampoco cuentan con agua potable. Por otro lado, desde hace 3 meses no les llegan los alimentos sugeridos o cajas CLAP. Destacan que algunos niños y adultos presentan desnutrición, no hay médicos, enfermeras ni medicinas y ya han fallecido 5 infantes con diferentes enfermedades. También alertan que urgen un dragado en la comunidad ante el socavamiento que presentan y que está causando inundaciones en las humildes viviendas. Los estudiantes no cuentan con transporte fluvial. Solicitan la presencia de una comisión presidencial para que verifiquen esta problemática. Desde Tucupita, TV Cámara Miguel Aldín, reportó Ángel Marcano para Noticiero Venevisión. Gracias, Ángel. Continuamos y lo hacemos en los estados Táchira y Anzoátegui. Ahí vamos a saber cómo está la situación en esas dos regiones del país en cuanto al suministro de combustible se refiere. Buenos días, adelante, te escuchamos. Hola, buenos días. Conductores del estado Táchira denuncian que esta semana se registra la más grave crisis por desabastecimiento de combustible de las últimas décadas. Y es que luego de varios días no llegaron gandolas a la entidad, situación que obligó a los tachirenses a hacer colas por más de 3 días en las estaciones de servicio. Cabe destacar que al momento no hay un balance sobre la implementación del sistema biométrico en el estado y algunos sectores atribuyen el desabastecimiento por el fracaso del periodo de prueba. Trascendió que a la entidad enviaron dispositivos satelitales para el cobro de la gasolina por los problemas de cobertura y conectividad en la frontera zona sur y zona norte. En Táchira, Marineglot, Noticiero Venevisión. Buen día, en el estado de Anzoátegui informamos que ya inició el despliegue de los puntos de venta que serán instalados
en los 103 estaciones de servicio que existen en la entidad. Así lo informó el comandante de la SODI, general Jesús Ramírez, quien además destacó que en esta primera etapa será para que la población se familiarice con este nuevo proceso de pago en las estaciones de servicio a través del Carnet de la Patria. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Nina. Y autoridades locales en los estados Yaracuy y Barinas han realizado diversos trabajos en pro de las comunidades afectadas tras las recientes lluvias registradas en esas regiones. Nuestros compañeros Joel Vargas y Wilmer Martínez nos amplían. Buenos días, muchachos. Adelante. Hola, buenos días. Amanecemos en el sector Ceballo, en el municipio de Independencia, donde la alcaldía, conjuntamente con Infraestructura de la Gobernación y Protección Civil, realizan la supervisión y revisión de las condiciones en que se encuentran los gaviones que protegen a más de 8.000 habitantes de este sector, debido a las continuas lluvias que han acaecido en esta entidad. Esta revisión consiste en verificar las condiciones en que se encuentra actualmente la quebrada Ceballo y los gaviones que protegen a la comunidad Ceballo 2. Desde el estado de Yaracuy reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Muy buenos días. La comisionada de salud Nelly Molina informó que llevan varias familias atendidas en el municipio de Arismendi luego de las lluvias que han afectado la región en estos últimos días. Toda esta información la tenemos llevando a ustedes en nuestras siguientes emisiones. Desde el estado de Barinas, Wilmer Martínez, Noticiero Venevisión. Gracias, Wilmer. Jenny Soto en el estado Zulia tiene información en el ámbito de salud. Buenos días, Jenny, te escuchamos. Buenos días. En Zulia, enfermeras y personal obrero de diferentes ambulatorios y hospitales del estado Zulia exigen al gobierno nacional un aumento salarial ajustado a las necesidades del gremio. Señalan que se requieren al menos 10 sueldos mínimos para continuar trabajando en el sector salud. Además, denuncian que el presidente de la República está dejando sin efecto las cláusulas vigentes en los contratos colectivos, motivo por el cual se mantendrán en la calle, rechazando y exigiendo hasta que sean escuchados. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Buenos días. Tras acuerdos con productores de la región, la empresa Proteico arrancó el plan de distribución de carne de res desde Cojedes hacia los estados Carabobo y Aragua. La gobernadora Margao Godoy informó que se trata de 150 animales en un primer despacho como parte de las acciones orientadas por el presidente Nicolás Maduro a 8 estados productores del país. Godoy informó además sobre el arranque del Plan Regional de Distribución de Proteínas en los municipios Ezequiel Zamora, Tinaco, Tinaquillo y Rómulo Gallegos, con más de 20 toneladas para la venta. El gobierno regional, a través de Proteico, se propone abrir 14 carnicerías en la región, además de convertirse en distribuidor mayorista de proteínas. Desde el estado Cojedes, Héctor González, Noticiero Venevisión. Buenos días, gracias por el contacto. Amanecemos acá en el estado Monagas informándoles que en esta entidad se realizaron mesas de diálogo para garantizar la seguridad en el sector transporte. Así lo informó el general Nayade Solovenli Loquivi Belmonte, quien explicó que a través de este encuentro se debe consolidar la integración de los transportistas en la gran misión Cuadrantes de Paz, impulsada por el presidente Nicolás Maduro, para fortalecer las políticas de seguridad ciudadana en conductores y usuarios. Por su parte, la Autoridad Única de Transporte en la entidad, Alberto Rodríguez, manifestó que se siente muy complacido por este primer encuentro con los cuerpos de seguridad ciudadana de la región, lo cual fortalecerá el tema preventivo en el gremio que representa. Desde el estado Monagas, en la Cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Buenos días, gracias por el contacto. Partidos políticos y vecinos de los Altos Mirandinos ya presentaron candidaturas para ocupar los curules en los consejos municipales. En Carrizal y Los Alias, candidatos opositores trabajan para concretar candidaturas unitarias en consenso con vecinos y dirigentes políticos. Destacan la importancia del proceso electoral del próximo 9 de diciembre. En tanto, en el municipio de Huacaipuro, dirigentes locales del Partido Socialista Unido de Venezuela afirman ya tener la lista de candidatos para la contienda electoral. Finalmente se conoció que los principales partidos ya estarían tramitando los recursos y requisitos necesarios para oficializar las candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral. Desde el estado Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Un total de 67 personas han sido detenidas por diversos delitos en operativos realizados en las últimas horas por la Policía Nacional Bolivariana, así lo informó el jefe de la red occidental de la PNB, general Luis Morales, quien indicó que estas acciones se ejecutaron en los municipios Iribarren, Palavecino, Jiménez y Torres. Destacó que un sujeto resultó abatido por la FAES cuando se enfrentó a la comisión al oeste de la ciudad. Se conoció que este hombre lideraba la banda El Niño, dedicada al robo de
de vehículos y venta de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En este sentido, hasta el momento han sido 35 personas abatidas por este cuerpo de seguridad. Asimismo, fueron detenidas 2 personas integrantes de la banda El Chupeta, dedicada a la venta ilegal de partes y piezas de automóviles. Y durante la feria de Barquisimeto, 4 antisociales fueron aprehendidos por cometer robos a mano armada. Desde el Estado Lara, en alianza con Latina TV, Genesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Gracias, Génesis. Continuamos. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se reunió con diversos representantes de la Embajada de la República Popular China y la Corporación Nacional de Petróleo de ese país. La vicepresidenta aseguró que la reunión tuvo como objetivo cumplir la meta establecida por el Ejecutivo Nacional de duplicar la producción petrolera en el término de 1 año. Rodríguez indicó que el encuentro tuvo lugar en la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, en el que además participó el ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, y el ministro de Economía y Finanzas, Simón Serpa. La Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones anunciaron el nombramiento de Eduardo Stein como representante especial conjunto para los migrantes venezolanos en América Latina. En un comunicado, las agencias destacaron la experiencia profesional, influencia política y conocimiento regional del expresidente guatemalteco, lo que a su juicio será fundamental para apoyar los esfuerzos de los gobiernos ante las necesidades de protección y soluciones de los venezolanos. Expresaron que el representante promoverá un enfoque regional coherente y armonizado de la situación nacional y trabajará por un diálogo y consenso en la respuesta humanitaria. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó su disposición de efectuar un diálogo con sectores de la oposición con el objetivo de consolidar la convivencia en el país. A través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado reafirmó su intención de querer abrir nuevamente las puertas al diálogo con todos los sectores políticos de oposición que estén dispuestos a contribuir a la paz nacional y a la convivencia con los factores democráticos. En este sentido, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, llegó el pasado martes a Venezuela con el objetivo de observar la situación, evaluar la realidad y posteriormente contribuir a diversos escenarios de posibles diálogos entre el gobierno nacional y la coalición opositora. El ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Miguel Vargas, aseguró que su país rechaza cualquier intervención militar en Venezuela. Esto a propósito de las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Vargas descartó cualquier tipo de intervención en la búsqueda de la paz y la estabilidad en Venezuela o cualquier nación por considerarlo una violación a la soberanía de ese país. Recalcó que República Dominicana fue el mediador en el proceso de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición en busca de una salida pacífica a la crisis, pero no se logró alcanzar el acuerdo. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, informó que participaron en la reunión latinoamericana que se realizó en Argentina con el objetivo de discutir la implementación y funcionamiento de los convenios de La Haya sobre cooperación jurídica y protección internacional de niños. En el encuentro también discutieron los desafíos para implementar el derecho internacional privado a escala local y cómo optimizar los resultados en dicha tarea. La magistrada Marjorie Calderón Guerrero, presidenta de la Sala de Casación Social y coordinadora nacional de la Jurisdicción de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, representó al Poder Judicial venezolano en dicha actividad en su condición de jueza de la Red Internacional de Jueces de la Conferencia de La Haya, junto con la doctora Rosa Reyes Rebolledo, jueza superior de Niños, Niñas y Adolescentes del área metropolitana de Caracas. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, anunció la instalación de una mesa técnica que permitirá acatar 40 recomendaciones para combatir la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Diana Martínez nos informa. La mesa está integrada por representantes de organismos públicos, tales como Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público, Banco Central de Venezuela, Sudeban, Sudeasec, Cancillería y cuerpos de seguridad. Todos sujetos obligados a dar cumplimiento a las 40 recomendaciones de organismos internacionales para pasar las pruebas de incidencia ante delitos financieros. Se están diseñando los puntos focales de más de 20 instituciones del Estado venezolano que se incorporan a esta comisión técnica para hacer el seguimiento y evaluación periódica de las diferentes responsabilidades que tienen todas las instituciones aquí presentes para que Venezuela siga como país cumplidor en la lucha contra la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo.
Reverol informó que de ser necesario, los organismos podrán presentar leyes o instrumentos jurídicos que permitan el cumplimiento de estas recomendaciones. Asimismo, aseguró que del 5 al 9 de noviembre Venezuela participará en pruebas pilotos en materia financiera. También en el próximo mes de noviembre tenemos un ejercicio de tipología con el Grupo de Acciones Financieras del Caribe, que somos miembros de hace más de 20 años y que forma parte también de esta ronda de evaluaciones. El ministro Néstor Reverol además aseguró que en 2012 Venezuela logró una victoria al salir de la lista gris del Grupo de Acciones Financieras del Caribe, por lo que espera que este año se conserven los estándares de prevención en cuanto a la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Desde el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, Diana Martínez, Noticiero Venevisión. El Congreso de Perú aprobó la cuestión de confianza para el tren ministerial previamente solicitada por el presidente Martín Vizcarra y sustentada durante la sesión por el primer ministro César Villanueva. El debate, que se extendió por más de 11 horas, le cedió al mandatario peruano la utilización de este instrumento constitucional que busca darle celeridad a la aprobación de las reformas constitucionales, políticas y del sistema judicial propuestas por el mismo Ejecutivo. El Pleno del Congreso aprobó la solicitud con 82 votos a favor, 22 votos en contra y 14 votos en abstención. Al inicio del debate, 5 de las 7 bancadas fijaron su posición, manifestando su respaldo a la solicitud del gobierno, entre las cuales se encontraban Peruanos por el Cambio, Nuevo Perú, Frente Amplio, Alianza para el Progreso y APRA. 6:46 de la mañana, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, más información. (6:50 de la mañana), continuamos con más información. Diversos gremios de trabajadores de la administración pública denunciaron vulneraciones de las contrataciones colectivas tras el reciente ajuste salarial decretado por el Gobierno Nacional. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El personal médico y obrero del sector salud lleva más de 80 días exigiendo sueldos dignos y dotación de insumos. Se reunieron en el Hospital Vargas, donde reiteraron esas demandas y denunciaron desmejoras en las escalas salariales, así como reducción y eliminación de beneficios. Entre grado y grado había una diferenciación del 6% que era progresiva y fue llevada al 2%. Igualmente, en forma horizontal, la diferencia era entre un 20 y 25% y fue llevada al 2%. En la Central Obrera, todos los gremios se comprometieron a articular acciones con el propósito de fortalecer la lucha laboral. En el año 70 logramos la ley de carrera administrativa. La primera convención colectiva se firmó en el año 46 y fue la convención colectiva de los trabajadores petroleros. De allí parte todo. Los profesores universitarios y los trabajadores universitarios estamos con ellos, estamos juntos y vamos a dar la lucha para lograr nuestras reivindicaciones y defender el derecho al trabajo en condiciones dignas. Para el próximo lunes anunciaron la realización de un acto en la UCB donde reafirmarán sus derechos. Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, Franklin Rondón, aseguró que con las medidas económicas no se van a eliminar las convenciones colectivas. A su juicio, es necesaria una modernización en la discusión de los contratos. Pues no, las convenciones colectivas se van a seguir discutiendo y se van a seguir debatiendo, solo que los nuevos tiempos económicos, los nuevos tiempos políticos en Venezuela requieren también de una modernización de las convenciones colectivas. Hay que incorporar elementos, por ejemplo, relacionados con los derechos humanos, con la participación democrática, lo que tiene que ver con el conocimiento de los trabajadores en la creación de una escuela permanente de formación integral de los servidores públicos que garanticen la optimización de los servicios públicos y de lo que nosotros prestamos. Rondón rechazó las declaraciones de algunas federaciones y gremios que aseguran que la tasa de desempleo en el país podría incrementarse a raíz del aumento salarial. Cuando hablan esas cámaras que representan sencillamente el sector empresarial en el país, nosotros no confiamos en esos números. Y nosotros no confiamos en lo que ellos dicen, sencillamente porque utilizan términos, por ejemplo, podría llegar al 80%. Al 80% si Venezuela es uno de los países de América Latina y del mundo que tiene menor nivel de desempleo. Desempleo se está produciendo ahorita con los trabajadores de la administración pública en Argentina, es lo que está sucediendo en Brasil, en Chile están destituyendo a los trabajadores. Aquí se está garantizando, continúa vigente todavía el decreto de inamovilidad laboral, que por cierto es hasta diciembre del año 2018 y nosotros vamos a luchar para que se le siga garantizando la estabilidad laboral a los trabajadores en el país. Considero que una de las propuestas que deben asumir los servidores públicos es elevar la productividad e impulsar un Estado más eficiente.
Trabajadores activos, jubilados y pensionados de la CanTV denuncian que tras el aumento salarial se han visto afectados el contrato colectivo, el bono de alimentación y beneficios como el HCM. Pedro Serrano, presidente del sindicato de la CanTV por el Estado Miranda, asegura que más de 8.000 funcionarios se ven perjudicados por la medida y dijo que la falta de inversión luego de la estatización de la compañía telefónica en el año 2007 incide en el servicio público. Y el gobierno nacional que le ponga un poquito de atención a todas las instalaciones. ¿Cuántas cantidades de usuarios a diario pasan reportes que tienen meses, años que no tienen el servicio? Ni de ABA, ni de llamadas, ni nada. Los trabajadores aseguran que existe un déficit de 10.000 trabajadores, señalan que al menos 5.000 se han ido a otros países en búsqueda de mejores oportunidades. La Vicepresidencia Económica de la República llevó a cabo este miércoles la evaluación y revisión de los precios acordados con el sector agroindustrial con la intención de continuar garantizando el acceso de los ciudadanos a los alimentos en todo el territorio nacional. En esta reunión, los representantes del Ejecutivo reiteraron la voluntad de continuar las relaciones armónicas con los sectores primarios y secundarios de la economía nacional para impulsar las políticas de aumento de la productividad. En este encuentro con los agroindustriales del país, en el que estuvo presente el ministro de Comercio Interior, William Contreras, se acordó dinamizar el pago de divisas con la intención de seguir impulsando la producción de alimentos para la población venezolana. También se invitó a los empresarios de la agroindustria nacional para que participen en la Feria Mundial del Comercio que se realizará en la ciudad china de Shanghái, a llevarse a cabo entre el 5 y 10 de noviembre próximo. Hacemos una nueva pausa. 6:55, en breve más información. Seis y 59. En Zulia, enfermeras y personal obrero de hospitales y ambulatorios manifestaron frente al Hospital Universitario de Maracaibo para exigir mejoras salariales y dotación de insumos y medicamentos. Los profesionales de la salud calificaron como insuficiente el aumento decretado por el mandatario nacional recientemente. Exigen aumento de 10 salarios mínimos para este sector. Disfrazó realmente la inflación con un aumento que hoy en día no nos alcanza absolutamente para nada, que creó una tabla de forma unilateral donde el profesional universitario va a ganar de 2.400 a 2.700, eliminando las cláusulas contractuales económicas, que es lo que hace que la tabla salarial o el poder adquisitivo mejore en nuestros trabajadores. Denuncian retrasos en los pagos por parte del gobierno regional y la falta de inversión y dotación en centros asistenciales. Exigen se inicien los trabajos en el hospital universitario, ya que los recursos fueron aprobados. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, dio detalles de una nueva trama de corrupción en Petróleos de Venezuela que involucra a varios gerentes que habrían desfalcado a la estatal petrolera. Aseguró que el daño ocasionado a la nación supera los 18,5 millones de dólares. Saab informó que por estos casos se dictaron 9 órdenes de aprehensión, entre ellas contra Pedro Jiménez y Carlos Brett, expresidentes y gerentes generales de la Empresa Nacional de Transporte, y Roberto Corsaca, también exgerente general de la misma caso empresa. del año 2010, aprovechándose, no sé si ustedes recuerdan el marco de la emergencia eléctrica que se dio, PDVSA decidió comprar por adjudicación directa 300 cisternas a la empresa mexicana Trailers y Tanques de Aluminio Sociedad Anónima, Tital. Esto a pesar de que las compras anteriores habían sido realizadas a empresas chinas. A esta empresa le dieron 2 adjudicaciones, por unas 100 cisternas y otra por 200 cisternas, destinadas a completar y consolidar la flota de Empresa Nacional de Transporte filial de PDVSA. Esta compra también hubiese servido para fortalecer el sector eléctrico. Sin embargo, le fueron entregados solo 168 cisternas, quedando 66 pendientes para la entrega. Sin embargo, las cisternas recibidas no cumplieron con las especificaciones técnicas exigidas por PDVSA. Adicionalmente, yo quiero agregar que el Ministerio Público está investigando otro contrato entregado
a la empresa mexicana Amadora Carrocera Cabán por 100 cisternas más, de las cuales, óigase bien, ninguna fue entregada. Respecto a esa contratación se ha podido verificar que la empresa Cabán ni siquiera existe físicamente. Es decir, es una empresa fantasma. Saab señaló que a estas 9 personas se les imputarán los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y evasión en el proceso de contratación. Indicó que durante su gestión 93 funcionarios de PDVSA han sido imputados, entre ellos 23 altos gerentes por hechos de corrupción. En España, la empresa alemana Plaxcan, propietaria de una de las herramientas contra el plagio que el Palacio de la Moncloa utilizó para analizar la tesis doctoral del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que el Ejecutivo empleó distintos filtros informáticos para maquillar el resultado del examen que realizó sobre el texto del actual mandatario. Según señaló el diario ABC de España, la compañía explicó en un comunicado que, tras realizar un análisis propio del trabajo de grado, obtuvo un resultado de 21% de coincidencias de propiedad intelectual en comparación con la cifra de 0.96% que reveló el gobierno. De este modo, 1 de cada 5 folios de los 340 que conforman la tesis estaría copiado y no respondería a un trabajo original. Además, el medio señala que Sánchez incorporó sin cita 2 textos enteros de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero en su etapa como líder del Ejecutivo y otro de la Secretaría de Estado de Comercio. Ante la situación, el Partido Popular registrará la petición urgente para que el actual presidente comparezca ante el Senado para dar explicaciones sobre las acusaciones. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Paraguay, donde los jueces Fabián Iglesias, Nelio Prieto y Blas Zorrilla de un tribunal de la ciudad de Encarnación fueron suspendidos por dar una baja condena a un sacerdote acusado de abusar a un menor de 14 años de edad. El caso se remonta al pasado mes de agosto, donde el clero Félix Miranda solo fue condenado a 2 años de prisión en suspenso, lo que quiere decir que no ingresaría a un centro penitenciario, pero tendría prohibido acercarse a su víctima. Los funcionarios no podrán ejercer sus funciones mientras se mantenga abierto el proceso de revisión sobre su actuación en el caso de Miranda. El Papa Francisco se reunió con el vocalista de la banda irlandesa de rock U2, Bono, para conversar sobre los recientes escándalos de abuso sexual cometidos por miembros de la Iglesia Católica. El artista dio a conocer la información en una rueda de prensa que realizó al culminar el encuentro. Indicó que dialogaron sobre la visita del sumo pontífice a Irlanda durante el pasado mes de agosto. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se ofreció a desmantelar por completo el complejo de Yongbyon, epicentro de su programa nuclear, si Estados Unidos toma medidas correspondientes con lo acordado en la cumbre de Singapur. Así señala la declaración conjunta firmada entre Kim y el presidente surcoreano Moon Jae-in, el Pyongyang, en la que reafirmaron su compromiso de eliminar las armas nucleares de la península. 8 personas fallecieron y otras 14 resultaron heridas luego de ser atropelladas por un camión sin frenos mientras transitaban por la vía que comunica a los municipios de Guaduas y Puerto Salgar. Algunas víctimas se encontraban en la carretera auxiliando otro accidente vial que se registró 2 horas antes del siniestro. En Colombia, el número de cultivos de coca alcanzó un récord histórico, según develó un informe emitido por la Organización de las Naciones Unidas. De acuerdo con el reporte anual de la ONU, los cultivos se incrementaron en un 17% a 171.000 hectáreas en 2017. Y cerramos en México, donde con un acto solemne se conmemoraron 33 años del terremoto de 1985 y el primer aniversario del sismo de 2017. La ceremonia de 8 minutos de duración estuvo encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, quien izó la bandera nacional a media asta en el Zócalo de la capital. El evento culminó con un toque de silencio y con la interpretación del himno nacional por parte de una banda militar. Al regreso, en Entrevista a Venevisión, nos acompaña Manuel Rosales, presidente del Partido Un Nuevo Tiempo y exgobernador del Estado Zulia. Ya se encuentra en el set de Entrevista a Venevisión. En segundos conversaremos con él. Entrevista Venevisión.
líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, hoy nos acompaña en entrevista a Venevisión Manuel Rosales, presidente del partido Un Nuevo Tiempo y exgobernador del estado Zulia. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a ti y a Venevisión por esta oportunidad. ¿En qué contexto podemos colocar la situación nacional? ¿En qué grado, en qué situación y cómo se proyecta hacia final de año? Bueno, mira, una situación dramática, crítica, que tiende a agravarse. Hoy dibujamos, por ejemplo, la cesta básica. Llegó a 20.718 bolívares. Necesitas 10 salarios mínimos una familia para tener acceso a la cesta básica. De tal manera que esas medidas económicas que se anunciaron, que no son ni corresponden a un programa coherente, factible, dentro de lo que tiene que ser un método de estabilización macroeconómica con instituciones que inspiren confianza, que es lo más elemental y fundamental. No saldremos de este hueco hasta que no haya confianza y se respete el Estado de Derecho. La cesta básica precisamente es uno de los temas que más preocupa porque es que involucra varios puntos del bienestar familiar, del bienestar personal desde el punto de vista económico. ¿Qué medidas se pueden tomar o qué medidas considera usted que debe tomar el gobierno para tratar de acercar el salario al cumplimiento y a la cobertura completa de la cesta básica? Bueno, mira, porque se tomaron una serie de medidas, entre ellas el aumento del salario, que era justo, es justo. Una persona no podía seguir ganando lo que costaba un paquete de arroz, pero eso tenía que concertarse, que considerarse. Allí tú tienes factores determinantes que no se le está, por ejemplo, tomando en consideración la nómina, que se estableció su cancelación en 3 meses, que tampoco es la solución, como el comercio, el sector de los servicios, y tú puedes ir hasta lo más elemental, a lo cotidiano, los condominios de los apartamentos, los pequeños empresarios, los comerciantes y buhoneros. Bueno, todo eso ha sido impactado por esas medidas que no fueron la globalidad de la realidad venezolana. Por ejemplo, el sector agropecuario. El sector agropecuario que está diezmado por la delincuencia, porque no hay fertilizantes, porque no hay semillas, porque no hay insumos agrícolas, porque no hay efectivo para pagarle al personal y tiene que comprar 5 o 7 veces más caro el efectivo, porque no hay ni tienen los mecanismos de producción. Bueno, pero mientras eso ocurre en el sector agropecuario, estamos pagando, importando de otros países los alimentos que consumimos. ¿Es posible, analizando todo esto, todo el panorama, desde el gobierno se ha hablado que son 90 días para poder ver los resultados, pero ¿cómo ve Manuel Rosales en 90 días la situación económica del país? No, bueno, ahí está el dibujo, el resultado. Mientras no se abate, no se controle la hiperinflación, que ya se traduce también en inflación en la divisa, en la moneda extranjera. Bueno, mientras eso no ocurra, se mejore la productividad con un programa de estabilización macroeconómico que estimule la inversión, que además permita la actualización tecnológica de todos los sectores del país, vamos a estar girando en un círculo vicioso. Y además se rescate la confianza, porque este país anda en las peores condiciones, porque no hay credibilidad ni en el gobierno, ni en ninguno de los sectores, ni en los políticos, esa es la verdad. Los políticos tenemos que hacer un acto de reflexión y reconocer nuestros errores. ¿Dónde nos equivocamos? ¿Por dónde se condujo de malas maneras? Con egoísmo, con egos, con ambiciones personales, la lucha democrática y de la oposición en Venezuela. Y el gobierno que cree que con esas elecciones que hizo el 20 de mayo ya solucionó el problema, eso es una irrealidad. El país cada día está peor. Ellos están muy mal también. Así pretendan exhibirse como que el gobierno está en su mejor momento y disfrutan de la felicidad de gobernar este país, que gobernarlo como. De tal manera que la instancia internacional tendrá que ser un mecanismo que permita obligar al gobierno y buscar que la oposición se encuentre a través de esos mecanismos una solución a este drama, que tiene que ser constitucional, que tiene que ser electoral, que tiene que ser la relegitimación de todos los poderes, que tiene que ser la salida de este país que ha caído en esta situación tan lamentable, tan crítica, tan difícil que estamos viviendo. ¿En qué punto se encuentra el liderazgo de la oposición? Muy mal. Mira, la Mesa de Unidad Democrática, que ya no existe,
está desaparecida y además, por supuesto, clausurada. Tiene que reinventarse. La oposición tiene que, a partir de los partidos, de los políticos, de los dirigentes, no solo también de los partidos y de los políticos, de todos los sectores, tenemos que reinventarnos, volver a nacer para expresar con claridad hacia dónde va este país. Igualmente, todos tenemos que entender lo bueno, lo malo y corregir a partir de eso de hechos cumplidos y realizados en el tiempo. A partir de eso, ¿considera usted que el nuevo liderazgo que tenga que surgir en la oposición debe partir de la aparición de nuevos protagonistas, nuevos líderes, o también puede basarse en los antiguos liderazgos? Mira, eso tiene que ver con la política misma, que es dinámica de los sectores. Los liderazgos no se decretan. Nosotros no podemos decir, bueno, se decretan ahora nuevos liderazgos o se decreta la desaparición de otros liderazgos. No, es la dinámica la que te permite abordar los temas y la realidad del país. El tema ya, pasando al tema ya escolar, inicia las clases. Hay deserción, tanto estudiantil como de profesores, familias que no pueden comprarle los útiles o los uniformes a sus hijos para que vayan a las escuelas. Pero, ¿cómo va a ser el próximo año escolar? Bueno, muy mal, porque el sector escolar de la educación está impactado, como está impactada toda la sociedad, que se está desmantelando. Desde PDVSA hasta la organización o la institución más pequeña está impactada por la deserción. A nivel de la educación, una gran parte de los educadores no han regresado a las aulas. Muchos niños, miles, cientos de miles de niños no han regresado a las aulas porque no tienen la posibilidad del transporte, no tienen la posibilidad de alimentarse, porque se están marchando del país, porque vivimos un drama que se traduce también en el sector educativo, además de destartalada situación de las escuelas, del desastre que significa hasta el proceso ese de alimentación que fue tan exitoso en otros años, en otros tiempos. Nosotros en el Zulia lo desarrollamos con mucho éxito. Bueno, ni siquiera eso se cumple a nivel educativo. Volviendo al escenario político, y por supuesto, habla de que la salida tiene que ser electoral, pero ¿va a participar la oposición en las elecciones del 9 de diciembre? Bueno, mira, la salida tiene que ser dentro de lo constitucional. La oposición, el pueblo de Venezuela tiene un instrumento del cual no puede prescindir y el cual tiene que tener como elemento de lucha, que es la Constitución Bolivariana de Venezuela. Ese es el instrumento que tenemos que cuidar, el que nos ha permitido tener vigencia, respaldo nacionalmente e internacionalmente. De tal manera que todo pasa, todo está dentro del texto constitucional. Ahora, que tiene que haber una salida, tiene que haberla, una solución a este drama, a esta tragedia que viven los venezolanos, que vivimos todos, incluyendo los del gobierno. Todos los venezolanos estamos en una trágica situación. El presidente de la República decía que está dispuesto a dialogar una vez más con la oposición, pero ¿en qué punto de verdad podría estar la oposición dispuesta a sentarse? ¿En qué condiciones? Bueno, mira, los diálogos que se han desarrollado, que han fracasado, fundamentalmente por razones elementales. Primero, el gobierno, por una parte, que no hace una participación transparente en cuanto a crear mecanismos serios, creíbles, electorales, constitucionales, para que haya un proceso electoral transparente. Y de la oposición, inclusive sectores que nunca estuvieron ganados a la idea de buscar una solución. Entonces, diálogo de sordos, diálogo de mentira, diálogo para no llegar a nada, eso no es lo que quiere el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela quiere una solución a este drama que está viviendo el país. El pueblo de Venezuela no soporta ya más mentiras, no soporta más decisiones del gobierno, anuncios que no llegan a nada. Cada día la situación es más grave, es más delicada. El pueblo de Venezuela, los venezolanos estamos exigiendo a los líderes políticos, a los líderes de todos los sectores, porque este no es un problema solamente de los políticos y de los partidos, no, de todos los sectores. La reflexión, el dar un paso adelante a buscarle una solución a esta crisis dramática que hoy afecta a los venezolanos, que ha traído como consecuencia, además, que más de 3 millones de personas se hayan ido del país porque no hay futuro, porque no hay condiciones, porque no hay trabajo, porque no hay esperanza. Y por supuesto, si algo tenemos que hacer nosotros es rescatar
la posibilidad de un camino cierto para salir de esta crisis. ¿Y quiénes deben liderar en este momento, nominalmente en la oposición, ese camino para poder salir de esa crisis que usted menciona? Bueno, no solo de la oposición, de todos los sectores, los líderes, los representantes de cada uno de los sectores, que va y que pasa por cada una de las instancias que tienen vida y que son determinantes en el proceso de la sociedad, rectificando, corrigiendo y pensando en alto. Si algo hay que abandonar en este momento, en esto sí es claro con los políticos, con los que somos políticos, es el ego, es la ambición desmedida, es estarse repartiendo el poder o estar aspirando presidencias de la República o cargos o posiciones. ¿De qué? ¿Para qué? En este drama que estamos viviendo. Yo creo que primero hay que pensar en Venezuela, en una salida, en la solución de esta crisis que se está viviendo. ¿Hay una receta, una fórmula que se esté cocinando desde puntos de vista concertados desde la oposición y desde los distintos sectores de la sociedad para buscar salir de la situación? Por supuesto que todos los representantes de los sectores y de los partidos y de los políticos estamos trabajando, estamos conversando, estamos analizando, buscando alternativas que permitan construir esa fórmula que tú dices, encontrar esa puerta para salir de esta penumbra, de este desastre en que estamos. En la visita del presidente de la República a China y de varios miembros del Ejecutivo Nacional con esa firma de 28 acuerdos, ¿en qué va a derivar para el país? En nada, absolutamente en nada, porque este país necesita primero confianza. Confianza como valor elemental para que pueda desarrollarse la inversión, desarrollarse la productividad, establecer un mecanismo que equilibre el desbarajuste económico que tenemos. Después de eso de confianza, respeto al Estado de Derecho con instituciones creíbles, que inspiren, que generen la idea de crecimiento, desarrollo y prosperidad. Y entre esas instituciones está el Banco Central de Venezuela, que no puede seguir siendo una bodega para generar dinero inorgánico, dinero que no tiene sustento y que todos los días perfora más, abre más esa brecha fiscal que tiene el gobierno y de otro lado estimula la hiperinflación que se está tragando ya el aumento de salario que se hizo. Ya el día de hoy ese salario está en menos de la mitad y todavía mucha gente ni siquiera lo ha cobrado, como consecuencia de la falta de un programa, como hemos dicho, de estabilización macroeconómica, creíble, factible, que es lo que está reclamando la sociedad. ¿Cómo está el estado Zulia? En las peores condiciones. Hemos dicho que el Zulia se ha convertido en el centro de los males y los tormentos. Mira, si hay problemas de efectivo, porque se pensó que con el nuevo Fondo Monetario se iba a acabar el tema del efectivo. Bueno, cada día es peor. Si el problema del efectivo ocurre en Oriente, Occidente, en los llanos, en los Andes, en el Zulia es peor. Igual es la inseguridad, pero igual pasa con la venta de gasolina. Imagínate tú, de potencia petrolera pasamos a ser mendigos de gasolina, haciendo colas para poder llenar un tanque de gasolina, pero igual ocurre con el gas, igual ocurre con el servicio eléctrico, que ha sido una pesadilla para el Zulia, que no afecta solo el tema cotidiano de la familia, de la persona, no, sino que afecta a la industria, el comercio, la banca, el desarrollo, la inversión. El Zulia está en las peores condiciones. La petroquímica ahí semiparalizada. Allí se acabó aquello hasta lo de la producción de polietileno para más de 100 empresas que hacen cascos, pitillos, todos los artículos estos plásticos que se distribuyen en la sociedad. Igual está la empresa carbonífera, la industria petrolera, la banca, el comercio, el sector agropecuario en las peores condiciones, porque estas medidas que no solucionan los problemas, pero que impactan todos los sectores, entre otras cosas, ocasionan daños terribles a la producción, porque tú no puedes pretender, por un lado, obligar a la gente a vender sin obtener ganancias, a pérdida, y luego seguir creando mecanismos de control, y luego de eso no tener solución a problemas tan elementales como el de la energía eléctrica, que no se puede solucionar de la noche a la mañana, pero por lo menos no son capaces ni siquiera de establecer un cronograma de racionamiento eléctrico para que la gente sepa cuándo, a qué horas, qué día
se le va a quitar su servicio eléctrico. De tal manera que el Zulia está en las peores condiciones, en todos los sectores. Parece que si en Venezuela cayeron las 7 plagas, allá nos cayeron 14 plagas, hemos dicho en otras oportunidades. Y ese es el reclamo del Zulia y de todos los venezolanos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes. Nos acompañó Manuel Rosales, presidente del partido Un Nuevo Tiempo y exgobernador del estado Zulia, en Entrevista a Venevisión. Amigos, tiempo de hacer una pausa. Al regreso, más información en la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con los nominados a los Latin American Music Awards 2018. Los premios a la industria de la música latina serán este próximo 25 de octubre y los artistas urbanos J Balvin y Ozuna son los grandes favoritos, con 9 nominaciones cada uno. En la lista siguen Nicky Jam con 8 menciones, Daddy Yankee con 6 candidaturas y Bad Bunny con 5 nominaciones. Por Venezuela, nuestro querido Nacho sumó 3 nominaciones. Él optará por artista, canción y video favorito. Seguimos con Michael Jordan. Él donará $2 millones para los afectados de Florence. La estrella de la NBA anunció que donará $2 millones para ayudar a los damnificados por el paso del huracán Florence en las Carolinas. Jordan explicó que $1 millón será para la Cruz Roja estadounidense como al fondo de respuesta al huracán Florence de la Fundación para las Carolinas. Además, más de 100 trabajadores ayudarán a empacar cajas de alimentos este viernes que serán distribuidas a damnificados afectados directamente por el huracán. La meta es entregar 5.000 cajas de alimentos. Para cerrar, les voy a dejar con el tráiler oficial de Capitana Marvel. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. War is a universal language. I know a renegade soldier when I see one. Never occurred to me that one might come from above. Space invasion, big car chase. Amigos, y así ponemos punto final a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Quedan con la segunda media hora de Primer Contacto. Ya están listos Yoheis Adrián y Ángel López para media hora más de información, titulares de la prensa. Amigos, gracias por acompañarnos. Que tengan todos un excelente día. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.